su liturgia las escrituras. Escrituras, ese invento de que magisterio, tradición, eso lo inventaron los católicos. Los primeros cristianos no creían así, no enseñaban así, se basaban estrictamente en lo que los apóstoles enseñaron y lo dejaron plasmado en las escrituras. Así que, mi querido amigo, vas por buen camino, estás muy bien, quédate con la palabra de Dios, quédate con la escritura y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer contigo. Gracias, mi hermano, te agradezco mucho. Entonces, ¿quieres decir, hermano, que la estructura del liderazgo católico no es bíblico? No, por supuesto que no. No, no existe esa idea. Fíjate, mira, te voy a explicar. Mira, en la cosmovisión católica, la infalibilidad del Papa. Y eso es lo que le ha hecho tanto daño a esta religión. Porque con esa cosmovisión, que el Papa es infalible en cuestión de doctrina. Ojo, en cuestión de doctrina. Entonces, el Papa, en calidad de ex cátedra, puede definir doctrina. Y esa doctrina que el Papa define, nadie, absolutamente nadie, lo puede cuestionar. Porque en la cosmovisión es infalible. Pero esa idea no existe. Nunca un profeta dijo que Moisés era infalible. Nunca. Y Moisés hablaba cara a cara con Dios. Nadie en el Antiguo Testamento, ni un profeta Isaías, ni un profeta Jeremías, ni un profeta Samuel, ni un profeta Jonás, ni un profeta Daniel, enseñó esa idea que Moisés, por haber recibido la Torá directamente de Dios, era infalible. Incluso Moisés no trajo ninguna doctrina. Los profetas no trajeron ninguna doctrina, solo lo que Dios les dictó, solo lo que Dios les dio. Ellos jamás tuvieron esa postura, que por ser ministros de Dios gozaban de infalibilidad y podían establecer doctrina. Ni los apóstoles, incluso escucha lo que dice Pablo en primera de Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido, delira acerca de cuestiones necias. El propio Pablo nunca dijo que él era infalible y que él vio a Cristo, porque él vio a Cristo, él estuvo con Cristo y eso le daba autoridad de ser infalible y establecer doctrina. El apóstol Pedro dice en su primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si no estoy mal, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, esa idea de que alguien es infalible y con esa categoría de infalibilidad puede traer doctrina, puede establecer doctrina. Eso solo existe en la cosmovisión católica. Por eso te digo, allí está totalmente mal. ¿Y cómo es que tú nos puedes comprobar de que Pedro no era católico, hermano? Por la doctrina. Por la doctrina. Pedro, para empezar, Pedro tenía esposa. Comencemos por ahí. Comencemos en lo básico. Pedro tenía esposa. ¿De dónde sacaron los católicos que el Papa tiene que estar célibe? Porque se supone que Pedro es la línea de todos. Pedro tenía esposa. Primero te pruebo con Biblia. Después de probarte con Biblia, te voy a probar con la historia, ¿ok? Primero te voy a probar con Biblia que Pedro tenía esposa. Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Te probé con la Biblia, Pedro tenía esposa. Ok, ahora te voy a probar con historia. Eusebio de Cesarea. En su libro Historia Eclesiástica, te voy a probar, permítame un segundo, ahorita te voy a probar, a ver dónde tengo esto. Aquí está. En su libro 3,
de Eusebio de Cesarea, libro 3, capítulo 30, versículo 2. Dice así: el bienaventurado Pedro, al ver que su misma esposa era llevada a muerte, se gozó gracias a su llamado y su vuelta a casa, y alzó su voz en gran manera a fin de estimularla y de consolarla, dirigiéndose a ella por su propio nombre. Oh tú, recuerda al Señor. Así era el matrimonio de los dichosos y la índole de los más amados. Te probé con la Biblia y te probé con historia que Pedro tenía Pedro tenía esposa. Entonces, Pedro no fue católico. Dos, Pedro nunca dijo que era el vicario de Cristo. Pedro nunca dijo que él era la roca. Todo lo contrario, Pedro reconoció que la roca es Cristo. En ningún momento Pedro dijo que él era la roca. Número 4, Pedro nunca enseñó que sobre él estaba fundado la iglesia, como lo enseña la católica. La católica enseña que la iglesia está fundada sobre Pedro. Pedro nunca enseñó eso. Pedro fue apóstol, no fue sacerdote. Pedro fue apóstol y no fue papa. En ningún momento Pedro se presentó como papa de la iglesia. En el primer siglo, segundo siglo, ni Clemente de Roma, ni Ignacio de Antioquía, ni Irineo de León, ni Justino, ni Tertuliano enseñaron que Pedro era el papa de la iglesia o que sobre Pedro estaba fundado la iglesia. Nada de eso, mi hermano. Y tengo más argumentos. Pedro nunca fue católico. Él fue un apóstol de Cristo, predicador del evangelio de Cristo. Pero tú sí aceptas que Pedro seguía las enseñanzas de la Iglesia Católica o la doctrina de la Iglesia Católica. No, claro que no. Ahorita te lo probé. Te lo probé ahorita. Todo eso que te probé es lo que cree la católica. Y Pedro no lo practicó y Pedro no lo enseñó. O sea que la iglesia nos hace creer de un Pedro que no es bíblico. Exactamente, les hace creer que hay una cadenita de Pedro hasta ellos, y eso no es cierto. Mira, fíjate que ahorita no tengo el documento en la mente. Hay una contradicción, porque según dice Irineo de León, que Pedro y Pablo establecieron a Cleto como obispo de Roma, pero como te digo, te prometo buscar el documento, creo que es Tertuliano, y Tertuliano dice que fue Clemente, que dejó Pablo como obispo de Roma. Pero dice Irineo que fue Cleto. Ahí hay una contradicción. Irineo dice que fue Cleto. Pero dice ¿cómo se llama el que te dije ahorita? Tertuliano, creo. Él dice que fue Clemente. Entonces, pero te debo ese documento. Te prometo que hoy mismo busco ese documento y te lo prometo que te lo voy a presentar. Entonces, les han hecho creer que hay una cadenita de Pedro hasta el Papa. Eso no es verdad. Wow. Entonces, ¿de dónde saca nuestra Iglesia Católica de tener, pues, las imágenes de los santos, las imágenes de María y las estatuas de nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde sacan esa práctica, esa doctrina, esa enseñanza? Te lo voy a explicar. Del paganismo. Permítame, te voy a explicar muy bien. Fíjate que para nadie es un misterio que en esos siglos había demasiado paganismo. Los romanos, que eran los que influenciaban en gran parte del mundo, eran paganos, tenían dioses. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas. Dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregado a la idolatría. ¿Cuál fue el error de los católicos? Cristianizar esas prácticas. Entonces, en vez de adorar el sol Invictus, adoremos la imagen de Cristo. En vez de adorar a la gran diosa Diana, entonces veneremos a María.
En vez de adorar a Semiramis y a cuanto dios pagano había, entonces trataron de camuflajear el paganismo y trajeron las imágenes. Ahora ya no se adora al sol invictus, ahora adoremos la imagen de Cristo. Ahora ya no se adora la imagen de Diana, ahora veneremos la imagen de María. Todo es paganismo que lo disfrazaron de cristianismo. Otro documento más, Irineo de León. Mira, la iglesia primitiva no tenía imágenes, porque si hubiera tenido imágenes, Irineo de León nunca debió de desacreditar la imagen. En el libro 1 de Irineo de León contra las herejías, estoy dando la fuente, libro 1 de Irineo de León, capítulo 25, versículo 6, dice que a Roma llegó una tal Marcelina y ella fue causa de la perdición de muchos. ¿Por qué fue causa de perdición, mi estimado? Porque ella poseía una imagen supuestamente de Cristo, que supuestamente Pilato, en el tiempo que Jesús vivía, hizo una imagen de Cristo. Y dice que esta imagen de Cristo lo pusieron juntamente con Pitágoras, Platón, Aristóteles, y les rinden a estas imágenes todos los honores en uso entre los gentiles. Si la iglesia primitiva hubiese tenido imágenes de Cristo o de María, Irineo de León no hubiera desaprobado, pero lo desaprobó. Repito, todo eso es paganismo que lo disfrazaron de cristianismo. Es así como han arrastrado a millones de personas. Tú que eres mexicano, sabes muy bien que en México, tristemente, están súper contaminados con una tal Guadalupe. Y se enojan, crujen los dientes cuando hablo esto. Porque si tú vas a la Basílica de Guadalupe, es una idolatría total a Guadalupe. Si tú has ido a México, a la Ciudad de México, yo he tenido la oportunidad, hay una bulevar enorme, la bulevar para que te lleve a la basílica. Y ahí mire imágenes, estatuas, candelas, playeras. Es una guadalupanotría terrible. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. ¿Tú no crees que la Virgen de Guadalupe sea la Virgen María? Es la diosa Tzonantzin, que solamente lo cambiaron. Antes los mexicanos eran idólatras de la diosa Tzonantzin, ahora le dejaron a Guadalupe. Supuestamente hay una leyenda de un indio Juan Diego que se le apareció la Virgen se le apareció, pero mira, dice la leyenda, no sé si lo has leído. ¿Has leído la leyenda de Juan Diego? Sí, de que se le apareció, pues, Ok, escucha, según dice la leyenda que se le apareció la Virgen. Escuchemos la petición de la Virgen. Dice que la Virgen le dijo, ve donde el fraile, ve donde el obispo y dile que deseo que se construya un templo en mi honor y que aquí se invoque mi nombre para acobijar a mis hijos. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Si un ángel del cielo viniera y enseña otra cosa, sea anatema. Vamos a creer, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a creer que de verdad María se le apareció a este señor. María no pediría eso. ¿Sabe qué pediría María? Vamos a creer si fuera verdad. Pediría que se conviertan a su hijo Jesús. Pediría que honren a su hijo Jesús. Pediría que se conviertan al evangelio. Vamos a creer, ¿no? Pero obviamente que María está dormida. María no se puede aparecer ahorita a nadie. Ella está dormida. Wow. Pero, ¿qué explicación das tú sobre, porque pues como católicos se tiene la Eucaristía como Dios, como un Dios, y cada vez que el sacerdote pasa por la calle, llevando la Eucaristía, ¿verdad? Todo el mundo se postra, ¿no? Y
Ok, cómo es que explicas tú eso? muy bien. Otra vez, volvemos a lo mismo. Eso también es paganismo. Escúchame bien. Cristo, cuando instituyó la Santa Cena, así le llamamos nosotros, ustedes le llaman Eucaristía. Cuando Cristo lo instituyó en Mateo 26, en ningún momento Cristo dijo que se adore ese pan. En ningún momento. Dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esto es mi sangre, que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí. Punto, se acabó. En ningún momento dijo que se adore ese pan. Ahora, el argumento que me han dado tus hermanos católicos, pero es que Cristo estaba presente. Ok, te lo concedo. Pero en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, Cristo ya no estaba. ¿Por qué Pablo no mandó a adorar el pan? En ningún momento Pablo dijo, y este pan es Cristo en alma, cuerpo y espíritu, y adórenlo. No existe ningún registro en la Biblia que se mande a adorar el pan, se mande a adorar la copa. No existe. Lo que Pablo dijo, haced esto todas las veces que lo hagan, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. em- em- Tampoco encontramos en el primer siglo, en el segundo siglo, ni Ignacio de Antioquía, ni Irineo de León enseñaron que hay que adorar el pan, que hay que adorar el vino. Esto es un dogma que nació después. No me acuerdo la persona, lo que se llama el Corpus Christi. Según una mujer tuvo una revelación y se le enseñó que había que adorar la Eucaristía en el Corpus Christi. Averigua eso, averigua el origen del Corpus Christi. En el Corpus Christi fue ahí donde nació todo esto de que hay que adorar, que hay que rendirle adoración a la Eucaristía. Fue mucho después, siglos después. ¿Cómo es que tú tomas eso de nuestros líderes católicos de que creen que ellos tienen la autoridad de convertir las hostias, el pan, en el cuerpo de Cristo y sacrificarlo para que en todo el mundo, ¿verdad? Los católicos, nosotros los católicos comamos y sea un cuerpo literal. Por eso ¿Cómo? ahí volvemos a lo mismo por el mal llamado magisterio, por ese mal llamado magisterio que empezaron a inventar cosas, porque es un invento de ellos. Ningún apóstol enseñó que después de la oración ese pan es el cuerpo literal de Cristo. Ningún apóstol enseñó eso. Esto ellos se lo inventaron y ningún apóstol enseñó que la Santa Cena es un sacrificio. Pablo nunca mencionó que es un sacrificio, el mismo sacrificio, porque es lo que creen ustedes, que es el mismo sacrificio. Dice Hebreos que con un solo sacrificio se presentó. Entonces esto contradice la verdad del Evangelio, porque a Cristo solamente se sacrificó una sola vez y no muchas veces, una sola vez. Pero en cambio, ustedes lo sacrifican a cada rato. En diferentes partes del mundo hay Eucaristía y es un sacrificio. ¿Cuántas veces tienen que sacrificar a Cristo? Dice Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio. La Eucaristía es una memoria, memorial. Recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. No es un sacrificio, no el mismo sacrificio. Me estás dando a entender de que nuestros líderes católicos nos han hecho creer de que, o sea que nuestro Señor Jesucristo está en eterno sacrificio de, como dices tú, todos los días sacrificándolo y para nosotros literalmente comer su cuerpo, su carne. Así es, Señor. Eso no lo enseñó ningún apóstol. Ellos Wow. lo agregaron después.
Entonces nos han mentido por todos estos años. Bárbaro, muchísimo, muchísimo. Y no solo eso, imagínate la intercesión, el purgatorio. Les han hecho creer que si tú moriste en pecado, pero estás en comunión con Dios, no te has hecho protestante, no has hecho esto, a eso le llaman ellos en amistad con Dios, pero imperfecto. Entonces tienes la esperanza de ir al purgatorio. ¿Cuánto tiempo vas a pasar ahí? No lo sé, pero tienes la chance de irte al cielo. Por eso, y esto lo digo con seriedad y no es broma, el que menos se preocupa de consagrarse es el católico. El católico no le importa consagrarse para nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una segunda chance en el purgatorio. Por eso es difícil ver a un católico consagrado. ¿Quiénes son los temerarios? Católicos. Shakira, católica. Maná, católicos. Vicente Fernández, católico. Todos católicos. Ellos han pervertido a la gente con su música. No se preocupan. Escúchame, querido. Si verdaderamente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, mira todos los frutos que da. Temerarios, Shakira, Enrique Iglesias, José José, Pedro Infante. Ese es el fruto que da la católica. Ahora, la Iglesia Evangélica, ¿qué fruto ha dado? Un Marcos Witt, un Jesús Adrián Romero, un Miel San Marcos, y pare de contar. O sea, es música que te eleva a la presencia de Dios. Compare, si has escuchado a un Marcos Witt, menciono a él porque es el más famoso. ¿Lo has escuchado? 10. ¿O has escuchado a Jesús Adrián Romero, el mexicano? Sumérgeme en el Sí, he río de tu escuchado esa espíritu. canción, sí. Ok, ahora comparemos. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Ahora comparemos. Grabé en la penca de un maguey tu nombre. ¿Cuál de los dos te eleva a la presencia de Dios? No, pues el primero, sí. Entonces, ese es el fruto que da la católica. ¿Por qué? Porque no enseñan las verdades bíblicas. Wow, increíble. Entonces, pues entonces, pues te doy gracias, que me estás explicando todo esto, porque realmente, pues hay veces, pues, más bien tú sabes en tu corazón de que lo bueno y lo malo, como que Dios te da eso, pero cuando alguien te lo explica más, mejor se te abren más los ojos, ¿no? Te ¿Verdad? animo, sigue estudiando la Biblia, mi querido, sigue estudiando la Biblia, sigue estudiando, síguela leyendo y ora a Dios. Mira, cada vez que la leas, yo te doy un consejo, ora a Dios, dile, Señor, voy a leer tu palabra, quiero que tú mismo me ministres, quiero que tú mismo me convenzas, que no sea un predicador, que no sea nadie, que tú mismo a través de tu Espíritu Santo. Termino con esto. Un hombre llamado Justino Mártir. Justino Mártir del siglo II me impactó su testimonio. En su diálogo con Trifón, dice que Justino Mártir, cómo se convirtió al cristianismo, dice que conoció a un anciano. Y este anciano le dijo, mira, Justino, te recomiendo que leas a los profetas, los escritos sagrados, y leas a los amigos de Cristo. Y este anciano, ¿a quién le llama amigos de Cristo? A los apóstoles. Y dice que nunca más lo volvió a ver. Pero desde ese día, dice que Justino le entró un ardiente deseo de conocer los escritos sagrados. Y como él era filósofo, y los filósofos para ellos no es trabajo difícil leer, porque la vida de un filósofo es leer, leer y leer. Así que eso no fue tarea difícil para él. Y dice que comenzó a leer los escritos sagrados. Y es así como Justino Mártir se convirtió al Evangelio. Así que hay testimonio incluso del siglo II que mucha gente se convirtió leyendo las Escrituras. Así que lo mismo te digo, te aconsejo, sigue leyendo la Escritura y que Dios te guíe al camino correcto, mi estimado. Gracias, gracias, hermano. Oye, una última pregunta por curiosidad, si me permites. Sí, ya, solo que me voy a retirar. Adelante, dale. Sí, curiosamente quería preguntarte si tú fuiste católico antes y No, cómo fue nunca. que tú
¿Cómo fue que tú te No, iluminaste a la verdad bíblica, a solo ok. seguir a Dios? Te voy a responder rapidísimo. Nunca he sido católico, te mentiría si te digo que fui católico, no me gusta la mentira, tendré otras debilidades, pero la mentira no creo que sea, ni tampoco la hipocresía. Nunca he sido católico. Gracias a Dios, dice que yo tenía un mes de nacido cuando mi papá se convirtió al Evangelio. Mi papá sí fue católico, fue catequista católico. Un mes tenía yo de nacido cuando él se convirtió. Obviamente me inculcaron la fe del Evangelio, pero te voy a comentar. Cuando yo ya fui grande y adulto, me aparté. Me fui al mundo a vivir perdidamente por muchos años, totalmente perdido. Dios tuvo misericordia de mí. Muy bien, te voy a ser sincero. Hubo un tiempo que yo anduve confundido porque escuchaba a los católicos, escuchaba a los evangélicos, escuchaba a los testigos de Jehová, a los adventistas. Y mira, y yo decía, pero ¿quién tiene la verdad? Porque dicen los evangélicos, porque yo como que comencé de cero, así te digo, como que comencé de cero. Cuando era joven, cuando era niño, pues mis padres me llevaban, pero yo era adulto, grande y lejos de mi país. Mis papás ya no tenían autoridad sobre mí, por decirlo así, ¿no? Entonces dije, te voy a ser sincero, fue lo que dije, pero algo tienen en común. Los católicos dicen que la Biblia es palabra de Dios. Los evangélicos dicen que la Biblia es palabra de Dios. Los adventistas, etcétera, etcétera. Algo que en sí concuerdan, dije para mí mismo, es que todos creen que la Biblia es palabra de Dios. Entonces dije, bueno, ya que todos coinciden en algo, coinciden que la Biblia es palabra de Dios, mejor voy a la fuente principal. Ese día dije, voy a apagar la radio, por decirlo así, no voy a escuchar a nadie y mejor voy a la palabra. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. ¿Y sabes qué encontré? Encontré una gran verdad, que Jesucristo es el que entregó su vida en la cruz del Calvario. Fue el que murió y resucitó. Y todo aquel que pone su fe en ese Cristo y todo aquel que cree en ese Cristo alcanza la vida eterna. Fin de la bulla, dije, la verdad no es la católica, la verdad no son aquellos ni aquellos, la verdad es Cristo, la verdad es alguien, la verdad tiene Wow. nombre y se llama Cristo Jesús. Wow, esa es una iluminación muy, muy, muy poderosa, ¿eh? Te agradezco por compartir. Que Dios te Pues bendiga, muchacho. Un abrazo. gracias. Mira, Hasta, necesito que me escribas. Me gustaría estar en contacto contigo por WhatsApp. Sí, si quieres, ¿no? Me escribes al sí, sí. privado, te doy mi número y estar en comunicación contigo. Muchas gracias. Le agradezco bastante, ¿eh? Que Dios te bendiga. Gracias. Entonces, lo que le estoy diciendo, eso pasó conmigo. Ahora yo soy evangélico por convicción. Ya no por mis padres. Hicieron un trabajo extraordinario, no cabe duda. Hicieron un trabajo fenomenal, no cabe duda. Pero cuando ya fui adulto, cuando ya fui grande, por mi propia cuenta, en el nombre de Dios, por medio de su palabra, estoy sumamente convencido que la verdad es Cristo. Y empecé a leer la palabra de Dios y encontré que Cristo estableció una doctrina y se llama el Evangelio. Y los apóstoles le dieron continuidad a esa doctrina, es el Evangelio. Entonces, yo he creído y seguiré creyendo y moriré creyendo en el Evangelio de Cristo. Toda la verdad es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Entonces entendí que la verdad es Cristo y lo que yo debo de creer es en Cristo, confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y después de eso, vivir en obediencia. Después de eso, pues dar buenos frutos. Si Cristo dijo que tengo que bautizarme, me tengo que bautizar. Si Cristo dijo que debo de orar, debo de orar. Si Cristo dijo que debo de permanecer en Él,
Dice él, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si Cristo enseña eso, yo voy a permanecer en él. Cristo enseñó que debo de amar a mi prójimo. Debo de amar a mi prójimo. Cristo enseñó que por mis frutos es que se va a conocer si verdaderamente